este reclamo, este protesta de la modificación de la Constitución de Jujuy y por el reclamo de mejoras salariales, ¿no? Pero la tenemos a Carolina Moisés, que es diputada nacional, reitero, de Jujuy por el PJ. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo le va, diputada? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. No, el gusto es nuestro, ¿eh? Bueno, ¿cómo está la situación hoy? Con mucha tensión, hemos pasado horas muy tristes y todavía con mucha incertidumbre porque los cortes continúan. Ayer durante todo el día, si bien han sido parciales, han abierto cada 2 horas aproximadamente en La Quiaca, en Abrapampa, en Tilcara, en Purmamarca y en el ingreso a San Salvador de Jujuy. Y además de la presencia, esos que te nombro son efectuados por las comunidades aborígenes en reclamo, por supuesto, el rechazo a la reforma constitucional y en reclamo por la recuperación de sus derechos sobre las tierras. Y aparte, el estado de vigilia de los docentes, tanto de nivel primario como secundario, que ayer durante todo el día han estado a los costados de los puentes en los ingresos de todas las ciudades de la provincia de Ujú, Jujuy. ujú. Así que no, la única buena noticia que podría darte es que alrededor de las 3 de la mañana han sido liberados todos los detenidos. No hay detenidos a esta hora. Mira, creería que la totalidad han sido liberados, la totalidad de los que teníamos registrados Mm, como detenidos. Lo que todavía hay son 17 personas que fueron, digamos que el día de la represión, el sábado a la tarde, desaparecieron. Digo, son 17 personas que no están ni en sus casas, ni en los cortes, ni en los hospitales, ni en las comisarías. mm. Entonces, la verdad es que es muy difícil saber dónde están porque el momento que desaparecieron fue durante la represión. Así que estamos todavía muy preocupados por eso. Ayer los abogados de derechos humanos, la verdad que quiero reconocer el trabajo de un grupo de abogadas, mayormente mujeres, pero Mm. bueno, que han estado desde el sábado a la tarde sin parar hasta la madrugada del domingo, hasta la madrugada de anoche, que lograron bueno, que liberen a la mayoría de los De los detenidos. detenidos, bien. Diputada, en este conflicto confluyen dos cuestiones. Por un lado, lo que dio inicio a la situación, que es el reclamo docente producto de los bajísimos salarios que hay allí en la provincia de Jujuy, y luego viene ya la modificación de la Constitución. Quería pedirle que nos cuente un poco de qué se trata cada una de las situaciones para que la gente entienda, ¿no? Porque me cuentan que lo que es el reclamo docente tiene que ver con un salario que está muy por debajo de lo que se podría esperar para quienes ejercen esa función, ¿no? Así es, la pauta salarial acá para un docente de primaria está en 35.000 pesos el básico. Y en mano 105, 107.000, con antigüedad, con título, con capacitación, digamos, con todos los plus. Y de ese valor, entre 107, 120, el que más, de ese valor el 50% es liquidado en negro. Entonces, imagínate que es muy, muy precaria la situación y ha sido así llegar a este punto bueno, por años de retraso salarial. En ese sentido es que el reclamo docente se inicia en realidad por esto, porque el gobernador Morales no genera paritarias, o sea, para él la paritaria es sentarle a una mesa, decirle el aumento del 5%, se levantan y se van, digamos, ese es el diálogo, digamos, del gobierno provincial con respecto a los sindicatos, ¿no? Ujú. Eh, entonces, eso dio inicio al conflicto con los docentes, pero en paralelo se estaba tratando a puertas cerradas la reforma constitucional y aparece el texto de la reforma 5 días antes de que lo aprueben. A ver, la convención constituyente, si bien fueron electos los convencionales el 7 de mayo, junto con la elección de autoridades provinciales, tanto de gobernador, de intendentes y Mm. concejales, en ese marco se eligen convencionales. Durante la campaña se tapa totalmente el debate sobre la reforma constitucional a través de ciertos eslogans muy simpáticos, digamos, de Morales, que nada tuvieron que ver con el texto constitucional que presentan hace 15 días atrás.
y lo tratan de manera express. O sea, a medida que corrían los días, ellos apuraron el trámite, aprobaron la reforma, mientras que la gente de Jujuy, todos, desde los convencionales hasta los comuneros de las comunidades originarias, desde los docentes hasta cualquier ciudadano jujeño, recién descubríamos, digamos, el texto horroroso de esa reforma que estaban aprobando justamente sobre el tiempo para que nadie se entere. ¿Y cuáles son los Entonces, puntos de reforma polémicos? cantidad. Mira, a ver, por ejemplo, las comunidades aborígenes, porque ahí está el parte de la mentira del relato oficial de Morales. Si bien hay un capítulo que habla de las comunidades aborígenes, de sus derechos, de que deben ser respetadas, de los tratados internacionales, de los derechos adquiridos, hay un capítulo que habla de todo esto, y es el capítulo que muestran y que promociona el gobierno provincial para justificar que están incluidos en la Constitución. Pero la verdad es que hay una definición sobre la posesión de las tierras fiscales, y en esto hay que aclarar que las tierras comunitarias, la titularidad, si bien hay una cuestión de hecho de más de 300 comunidades originarias, que de hecho habitan estas tierras milenariamente, pero la verdad es que en el registro de inmuebles figuran como tierras fiscales, tierras del Estado. Entonces, la nueva Constitución plantea todo un capítulo donde el destino de todas las tierras fiscales es facultad del Poder Ejecutivo, sin consulta, sin nada. Y la concepción de la utilización de las tierras es en una definición productiva y extractiva. Entonces dice claramente que las tierras fiscales serán prioritariamente destinadas a la producción. ¿Esto qué implica? Que se pone en riesgo la posesión de las tierras, que la facultad exclusiva del gobierno provincial, del Poder Ejecutivo, sin consulta con nadie, y que el destino es puramente productivo. Esto choca con la visión ancestral de los pueblos originarios en términos de, no de la propiedad únicamente, sino del uso de la tierra. Por otra parte, aprueban constitucionalmente el Código Contravencional. El Código Contravencional es una herramienta que hoy tiene la policía de la provincia para ordenar la vida civilizada entre nosotros. Pero es un Código Contravencional sumamente restrictivo, que claramente en el nivel de Código Contravencional se puede discutir, hay otras instancias de derecho administrativo, penal o civil. El tema es que constitucionalizando el Código Contravencional hay una enorme cantidad de limitaciones a las libertades políticas, civiles y sociales, en términos de reclamo, en términos de facultades que tiene la policía, una policía que hoy está, por supuesto, totalmente politizada y muy poco profesionalizada. Por otra parte, hay todo un capítulo donde le da mucho más poder a la justicia, una justicia que hoy también está politizada y manejada por Morales, donde eliminan el fiscal de Estado, eliminan institutos que garantizan efectivamente el cumplimiento de derechos a través de la justicia. Claro. Entonces, por un lado declaran un montón de derechos, pero por el otro lado, en la parte administrativa, ejecutiva, los eliminan o eliminan institutos que permiten que esos derechos sean de cuestión activa. Hay otra parte que es la limitación del derecho a la protesta, que se llama el capítulo de la paz social, pero la verdad es que lo único que hace es restringir la libertad desde la libertad de expresar cualquier opinión hasta la libertad de reunión. Es una parte totalmente reaccionaria y donde también establecen un montón de sanciones, multas y castigos, digamos, a las organizaciones, sindicatos, comunidades, de cualquier manera o forma en que la sociedad civil se organice y pretenda protestar, ¿sí? Quedan expuestos a no solamente estas multas, sino a la quita de las personerías jurídicas. Claro. Entonces, volviendo al punto de conflicto, por ejemplo, de los sindicatos, si los sindicatos salen y hacen una protesta, no solamente son pasibles de multa, sino que el Estado puede automáticamente quitarle la personería jurídica. Claro. Si le quita la personería jurídica, automáticamente se eliminan todos los derechos que tienen esos representados de esos sindicatos a poder expresarse, reclamar o ejecutar efectivamente sus derechos. Claro. Ahora, diputada, ¿y por qué el PJ acompañó esto?
Mira, una parte del PJ acompañó esto. Nosotros tenemos un gran quiebre interno en función de este tema, porque somos muchísimos los referentes, la diputada nacional Chaer, yo, muchos dirigentes, reconocidos dirigentes del peronismo, hemos rechazado esto desde el año pasado, Mm. cuando Morales lo largó por primera vez, y lo hemos hecho públicamente, senadores, diputados, pero bueno, Y a quiénes lamentablemente y a quiénes representan los que le toca las votar? autoridades partidarias Mm. y los convencionales electos Sí. terminaron votando divididos, digamos. O sea, algunos votaron a favor y otros, en el caso de mi espacio político, yo tenía dos convencionales constituyentes, el doctor Carlos de Aparicia, Mila de Dios. Sí. Ellos renunciaron públicamente el lunes pasado, Mm. denunciaron todo esto, o sea, que se había cerrado el debate, que se aceleraron los tiempos, que habían ocultado los textos, que incluso 48 horas antes de que funcione el plenario habían por lo menos una docena de artículos que nadie conocía, que se desconocieron hasta que empezó el plenario. Entonces ellos renunciaron. Después Noemí Sasmendi, otra convencional, planteó su posición en el plenario, se levantó y se retiró. Pero bueno, lamentablemente los demás convencionales del justicialismo votaron a favor. Y esto no da como para que haya un llamamiento al PJ Nacional, porque, digamos, está también rompiendo contra toda la doctrina, digamos, del peronismo, del justicialismo. Sí, totalmente. Genera una crisis de representación por parte de la oposición que viene manipulando Gerardo Morales desde hace años. Mm. Si Morales gana en Jujuy es porque divide al peronismo. Siempre salen 3, 4 fórmulas. Lamentablemente no logramos consolidar una conducción política que realmente represente a los Claro, intereses de las mayorías políticas en Jujuy. claro. Porque Morales gana, por ejemplo, ahora saca con el 49% de los votos, pero fue a votar el 60% de la población y la oposición salía dividida en 4. O sea, el voto peronista, el electorado peronista. Entonces, él divide y reinarás y la utilización de la violencia política sobre la gente Claro. en niveles extorsivos también sobre los dirigentes. Ahora el Porque vos decís, gobernador, bueno, pero ¿por qué los dirigentes hacen esto? sí. No, que el gobernador además, Carolina, en su red social ayer, en el cruce con Catopodis, lejos de ver la situación, está obviamente convencido de la represión y del delito que para él se está cometiendo con los cortes, o sea, de acelerar aún más sobre todo lo que está sucediendo con la gente, ¿no? Ahí en Jujuy, con este problema. Lejos del diálogo, acelerar Mora con la represión. Exactamente, es que Morales está ciego de soberbia. Mira, nos ha condenado, lamentablemente ha multiplicado su violencia y sus actitudes desde que le dio el berretín de ser candidato a presidente. He visto ese Twitter y lo he respondido. Fíjate también mi respuesta, porque somos muy pocos los dirigentes opositores que realmente expresamos lo que pasa, pero además que podemos enfrentarlo a Morales Claro, en términos políticos y discursivos, porque es un hombre que anula cualquier posibilidad a partir de la amenaza de la extorsión. Mirá, parte de la crisis dirigencial que tiene la oposición es que desde que asumió, Gerardo Morales ha establecido un sistema de lawfare utilizando el Poder Judicial, los jueces y los medios de comunicación para ensuciar y bastardear la imagen de la mayoría de los dirigentes del peronismo. Entonces están todos condicionados por denuncias apócrifas. Lo que sería el laboratorio del lawfare empezó en Jujuy, y lamentablemente decirte que con mucho éxito. Por eso la mayoría de los dirigentes sindicales no puede, digamos, están condicionados en sus discursos, en sus posiciones. Lo que está pasando hoy en Jujuy es histórico, porque fueron 8 años de anulación política, 8 años de gobernar con el miedo, con el látigo directamente. mm, Si no, vos cómo podés aceptar o pensar que la dirigencia sindical haya aceptado un retraso salarial de este tenor. claro. O sea, estamos hablando que toda la administración pública, 70.000 empleados, toda la administración pública hoy está cobrando sueldo bajo la línea de la pobreza, pero de la mitad del índice. O sea, estamos hablando que para no ser pobre, el índice está entre los 200.000 pesos, ¿verdad? Bueno, Ujú. hoy la totalidad de los 70.000 empleos públicos está ganando la mitad de eso.
Entonces vos decís, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿por qué la gente no reclama? Y no reclama porque Gerardo Morales rompió todos los esquemas de representación política, sindical y social, y por eso creo que hoy también está haciendo crisis el tema de las comunidades aborígenes. Las comunidades aborígenes tienen un régimen particular por los tratados internacionales y por el rango constitucional que le da la Constitución Claro. Nacional. Diputada, Hay una figura, sí. usted decía recién el lofer empezó en Jujuy. Y ahora hay quienes dicen que esta reforma constitucional también es un ensayo de lo que podría ocurrir si Juntos por el Cambio llegara a una nueva presidencia. ¿Usted lo cree de esa forma? ¿Cree que esta reforma constitucional, que incluso va más allá de lo que pretendía Patricia Bullrich en su momento cuando gobernaba Mauricio Macri, lo que busca es sentar un precedente para que eventualmente de llegar al gobierno se instale un mecanismo parecido? Totalmente, estoy convencida, digamos. Igualmente, yo creo que han avanzado muchísimo a nivel nacional con la politización de la justicia, ¿no? A extremos que hoy la Corte Suprema de Justicia es un vínculo directo con la derecha y los factores de poder y Claro. están lejísimos de ser independientes. Pero claramente, un gran ejemplo de eso es Jujuy. O sea, Jujuy, Gerardo Morales, la primera decisión que tomó, la primera ley que aprobó la legislatura fue ampliar los jueces de la Corte, crear el Ministerio Público de la Acusación. El Ministerio Público de la Acusación es un organismo que lo maneja un juez que maneja los fiscales, o sea, un fiscal que maneja todos los fiscales, con lo cual es a través de ese organismo que se investigan y se arman y se inventan causas. Maneja, por supuesto, o sea, hay policías infiltrados en los sindicatos, han habido gente de inteligencia infiltrada en medios de comunicación, en la universidad, y de hecho ayer estuve en el corte de Purmamarca y decían los comuneros que tenían gente infiltrada también ahí en el corte. Claro. O sea, y decirte que el tema de las comunidades aborígenes, para que vos veas la unilateralidad y la soberbia y el abuso de poder que hay. Las comunidades tienen la obligación, el Estado, de consultar a las comunidades a través de una figura que se llama consulta libre e informada. Mm. Bueno, cuando empezó la reforma constitucional, hicieron un texto de media página con 2 párrafos y mandaron funcionarios a apretar a los comuneros para que firmen esa nota. Yo también la hice pública hace como 2 semanas atrás, antes de que empiece a hacerse notorio este conflicto, porque recibí muchísimas consultas de los comuneros preguntándome si tenían que firmar eso, porque supuestamente firmando eso, el Estado ya justificaba la consulta libre e informada a los pueblos originarios para la utilización de sus tierras o para la modificación de la reforma constitucional. Qué locura. Ahí empieza el problema, porque es cuando los comuneros empiezan a darse cuenta que los querían obligar a firmar ese consentimiento Claro. sin conocer un solo artículo de la Constitución. Ahora, por lo que usted dice, la posibilidad de recurrir a que se declare inconstitucional la reforma promovida por el gobernador Morales no es una posibilidad para ustedes, porque evidentemente entienden que la justicia, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, le daría la razón porque está de alguna forma de acuerdo con él. Totalmente. O sea, no es una herramienta declararlo inconstitucional cuando ha sido aprobada esta reforma hace unas horas, el viernes a la noche, Claro. el jueves a la noche, viernes a la madrugada. O sea, ya está aprobado. O sea, es inconstitucional. Ahora, ¿quién le va a declarar la inconstitucionalidad? Claro. Y una vez sobre los hechos consumados, acá está la cuestión del litio por atrás. A ver, ¿por qué razón vamos a pensar que el Estado, no sé si conoces La Puna, las fotos de La Puna, o sea, es un desierto de altura, kilómetros de kilómetros de desierto, donde escasea el agua, donde hay una cultura milenaria, donde viven de acuerdo a determinados parámetros que quizás desde la ciudad no se los puedan comprender, pero que culturalmente tienen una identidad y un arraigo impresionante hoy, ¿no? Ahora, esa gente que no le hace mal a nadie, que vive del ganado, que vive de sus ovejas, que vive de sus cultivos, en este enorme desierto que está a 200, 300 kilómetros de acá, que para llegar a esos pueblos tenés que transitar 2, 3 horas de camino. Ahora, que esa gente haya bajado de esos cerros a reclamar por sus tierras, tiene que haber un sentido. Yo quiero que comprendan, digamos, quienes están escuchando. No hay gente violenta. ¿Y cuál es el sentido?
le quieren quitar sus tierras para la extracción litiera. Hay otro artículo de la Constitución que establece todo el manejo del régimen de aguas. Hay un esquema de agua subterránea en toda la puna, ¿sí? Que por supuesto, o sea, es un desierto arriba, pero hay agua subterránea abajo. Ahora, para el nudo de la cuestión del foco de los intereses, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto abuso de poder? ¿Por qué ir a molestar a esta gente que vive de esta manera, en equilibrio con la naturaleza, con su Pachamama? Es por el litio. O sea, el trasfondo es el litio, porque ahí es donde están los salares, y para extraer 1 kilo de litio necesitas 20.000 litros de agua en un desierto de altura que está lejísimos de la civilización. Entonces, por eso se quieren quedar con las tierras, por eso el régimen de tierras fiscales que establece la Constitución, el régimen de agua y la utilización para destino productivo de todas las tierras fiscales. Diputada, clarísimo, ¿eh? Gracias por el diálogo, por la charla y la seguimos, porque es muy grave todo lo que está sucediendo y bueno, como medio de comunicación hay que estar atento y darle el espacio que corresponde para alertar a toda la gente, no solamente de Jujuy, sino de cada rincón de la República Argentina. Gracias, diputada. Gracias a vos, muchísimo gusto, hasta luego. Carolina Moisés, diputada nacional de Jujuy por el PJ, hablando sobre la situación de Jujuy de estas últimas horas.